y finanza de cada una de las empresas, Cari. Sí, y a su vez, Robert, por un lado tenemos las tasas y por otro lado tenemos la actividad económica, las ventas, los costos. O sea, por eso un poco creo que hablar hoy de financiamiento, vamos a empezar a hablar un poquito también de qué es lo que está pasando a la empresa en sí en este contexto, muy bien como lo has descrito si bien decimos, bueno, tenemos tasas bajas y el, la actividad económica y los costos de la empresa todavía son como un boomerang, ¿no? No sabemos para dónde ir, si el financiamiento lo tenemos hay que diseñarlo, con qué plazo, con qué tiempo, a qué tasa, porque tengo que apalancarlo hoy en las ventas reales y en la actividad real de la empresa de cada una de las que se trate, ¿no? Sí, sí, ahora va a haber que hacerlo todo con mucho más profesionalismo, con mucha más precisión. Antes uno podía tener una tasa negativa con la cual financiaba la actividad. Hoy ese escenario ya en el mes de mayo ya cambió. La tasa de inflación estuvo por debajo de la tasa eh, de interés en general. ¿Y eso por qué es importante? Porque, a ver, las empresas venden bienes y servicios. eh, y los bienes, la inflación de bienes viene siendo bastante baja, ¿sí? Entonces, eso ya lo notamos, más allá de que a lo mejor la inflación en su conjunto iba a ser superior que la tasa. Pero la inflación de bienes viene siendo bastante baja, con lo cual el crecimiento del precio al que las empresas pueden vender sus ventas, por un lado el precio y por otro lado la cantidad, como vos decías, los niveles de actividad, vienen bastante resentidos, van a ser muy exigentes ahora en el Sí, crecimiento, sobre todo en algunos sectores, en otro puede ser un poco más optimista el view. Pero bueno, sin lugar a dudas, ese P por Q, ese precio va a tener que ser financiado con niveles de endeudamiento razonables. sí, Eh, Ahí vamos a tocar en la presentación de hoy los distintos instrumentos y vamos a arrancar más por el corto plazo y después vamos a terminar en el mediano largo plazo como son las obligaciones negociables. Pero bueno, también este escenario cambiando hacia niveles hacia abajo, el Banco Central y Ministerio de Economía alargaron normativa la semana pasada, a ujú. principios de la semana pasada, que también toca el mercado de tasas. Entonces, bueno, ahí también es importante el posicionamiento en cuanto a los precios y en cuanto a los plazos y los flujos que espera tener las empresas. Sí, sí, sí. Y intraempresa, la importancia hoy del armado bien de los presupuestos, los flujos de fondos, el análisis de las tasas, de las ventas. O sea, la verdad que hoy, cuando ya sea a cortísimo plazo, porque hoy también esto mismo lo estamos analizando con financiamientos a 60 días, a 90 dentro o lo que fuera de los cheques, ni te digo yo que me dedico a las estructuras un poco más grandes con más largos plazos. Hoy el análisis puntual de la realidad y de lo que es el flujo y el funcionamiento de la empresa, para mí es el elemento fundamental. Antes nosotros podíamos diseñar instrumentos y sabíamos que el sistema financiero y la ganancia financiera y la renta financiera me tapaba cualquier problema. Hoy la realidad es que yo tengo que mirar muchísimo a la empresa para ver qué es lo que le está pasando, para ver si el financiamiento que yo le estoy haciendo es acorde o si le estoy poniendo un chaleco de plomo, ¿no? Exactamente, Es sí. así. ¿M? Entonces hay Sí, que ser muy, muy consciente también en la toma del crédito. exactamente, sí, es un cambio de paradigma Eh, que lo venimos hablando con sí, clientes sí, internamente en los breaks y en las charlas que vamos haciendo total. en distintas partes de la provincia, inclusive lo venimos hablando y bueno, está Sí, llegando esa hora y va a ser una hora que va a ajá, quedar, va a ser para el mediano totalmente. y largo plazo. Un último comentario, pero también desde el punto de vista de los inversores. No hay tampoco inversores que compran a cualquier tasa. Viste que ha Exactamente. cambiado hasta un punto la política del fondo de inversión, del inversor. ¿Ah? O sea, los riesgos también, en lo que vos dijiste, la escasez del dinero también elijo, y si bien puedo tener un puntito más de tasa en una inversión de este tipo, de la compra de este tipo de instrumentos, también tenemos un inversor más precavido y más analista, Sí, ¿no? sí, Es mucho, correcto. mucho más analista. A nivel bancario, y también lo hablábamos con gente de SGR, la mora se ha incrementado, Sí, entonces la selectividad a la hora de invertir también va a estar, porque bueno, es preferible a veces perder un punto en la inversión, 1 o 2 puntos anuales, que en términos mensuales no es algo tan importante, pero medir un poco más razonablemente los riesgos, ¿sí? Volverse un poco exactamente. más conservador. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ahí es donde también nosotros vemos.
desde el lado del financiamiento. Y en mercado de capitales, por ejemplo, en la línea, en todas las líneas, pero fundamentalmente la de cheque, que es la de corto plazo, bueno, el segmento avalado para el que busca financiamiento, ¿sí? Es decir, bueno, si yo puedo darle al inversor una garantía adicional, probablemente sea muy beneficiado con una tasa, ¿sí? Y también con un volumen para poder financiar las actividades. Ujú. Dentro de los instrumentos, pasamos a Ujú, lo que son los exacto. Sí, yo te iba a instrumentos. preguntar un poco, que le contemos un poco al público aquí que está, qué ventajas tiene el cheque de pago diferido, la negociación frente a los sistemas tradicionales bancarios, qué tenemos que tener en cuenta una pyme para emitir un cheque y negociarlo. ¿M? Bueno, y después la pregunta típica, ¿ya qué tasa, Robert? Ya, ¿qué tasa? Y siempre vamos a terminar mirando las Mirando a la tasas. tasa. Exactamente, es el precio de, de nuestra materia Ujú, prima. Bien, a ver, el cheque de pago diferido lo podemos negociar a través del mercado de capitales como una alternativa de financiamiento a la bancaria. Para esto tenemos que tener una cuenta comitente, es decir, una cuenta comúnmente llamada una cuenta de bolsa y una cuenta en caja de valores, una cuenta especial que es EPYME, ¿sí? Para poder hacer las sesiones de los cheques, las negociaciones de los cheques. Los cheques de pago diferido a través del mercado de capitales tienen un par de ventajas impositivas con respecto al sector bancario, ¿sí? En lo que es el segmento avalado por una SGR, una sociedad de garantía recíproca. Como son inversores institucionales los que generalmente participan y aparte uno puede en la negociación limitarlo, por lo general no hay IVA sobre intereses. Digo por lo general porque se puede negociar que tenga IVA sobre intereses, pero está la posibilidad de bloquear esa Eso negociación, es, con es lo una cual alternativa que tenemos desde este año puntualmente, ¿no? Sí, exactamente, sí. antes había que estar preguntando a la contraparte y tener cuidado porque a veces podía entrar un responsable inscripto a comprarnos el instrumento y íbamos a tener IVA sobre intereses, que estamos hablando, dependiendo del tipo de préstamo bancario, entre un 10,5 y 21% de IVA que es un 10 o 25% más de costos financieros. Depende del sector. Muchos de nuestros clientes del sector agropecuario, del sector exportador o que han realizado una importante inversión en bienes de uso, en bienes de capital, prefieren evitar que tengan IVA porque ya tienen saldos. De crédito fiscal acumulados, entonces eso hace que sea financieramente más conveniente. También desde el punto de vista de impuestos provinciales, las negociaciones en el mercado de capitales no cuentan con impuesto a los ingresos brutos, IRCREP, impuestos de sellos, o sea, cualquier impuesto a tasa provincial, el mercado de capitales está exento, ¿sí? Con lo cual ahí también hay un ahorro de costos. Exacto. Y también cuando la empresa, ¿sí? que buscó financiamiento necesita retirarse los fondos, bueno, se puede hacer, hay dos alternativas para hacerlo y que no pague el impuesto a los débitos y créditos. ¿Por qué son importantes estas alternativas? Porque hoy un impuesto a los débitos y créditos que sumado es el 1,2 directo del monto. Quizás estamos en un contexto de mercado en donde estamos buscando financiamiento a corto plazo por el nivel elevado de tasas y porque probablemente las tasas vayan corrigiendo hacia abajo en la medida que baje la inflación. Entonces, la mayor cantidad de operaciones están concentradas en el corto plazo, ¿sí? A tasa fija. A tasa fija se está yendo a corto plazo. Y eso hace que el costo del impuesto a los débitos y créditos sea bastante alto. El 1,2, si yo Exacto. estoy roleando cheques mensuales, me va a llevar Muchísimo. a un costo financiero anual del 18%, con tasas en torno al 30-40%. Es Es muchísimo, altísimo. Ujú. es altísimo, es un Sí, treinta y tres sí. por ciento más solamente en eso de costo financiero, con lo cual ahí pudiendo hacer pagos a través de cheques electrónicos o la inversión en fondos de liquidez por un día, se puede evitar ese costo. Entonces, Ujú. esas son las principales ventajas Exacto. que hay, aparte de la tasa en este contexto, ¿sí? Que eso es más fluctuante, pero
Bueno, sin lugar a dudas, también Sí. el mercado de capitales es complementario al financiero bancario, así que uno puede ir a buscar una parte del financiamiento de la empresa. Ujú. Sí, Robert, y hay algo que me gusta destacar permanentemente en este caso también, que es el impuesto de sellos, también cómo impacta en el costo financiero total para aquellas empresas que no están exentas de este impuesto. Sí, bueno, ahí el impuesto de sello también, como un impuesto provincial, va dependiendo de la jurisdicción. En Mendoza es aproximadamente un 2% anual. Quiere decir que por cada negociación, sí, sí. A ver, si uno se imagina la venta de la empresa o las compras de la empresa y tiene que salir a buscar financiamiento para esas ventas o para esas compras, es decir, yo no a veces vende a crédito, entonces tiene que buscar el financiamiento para lo que va a vender, es prácticamente llevar un 2% más de costo, ¿sí? A la línea de costo de venta, ¿sí? Dependiendo qué porcentaje esté financiando, pero uno tranquilamente podría decir, bueno, una expansión de la actividad, si lo va a hacer completamente financiado, ahí tengo el impuesto de crédito, perdón, el impuesto de sellos aumentándome los costos. En este escenario que hablábamos al principio, eh, del seminario, decir, si voy a tener que mirar todas las líneas, si mis márgenes se van a ir achicando, bueno, acá hay bastante para trabajar dentro de las empresas porque la verdad que siempre fue conveniente endeudarse porque la tasa era más baja. Bueno, ahora es un punto más a mirar, todos los costos adicionales al endeudamiento, así que ese también es un punto importante. Y sobre todo porque las líneas, en este caso de cheque pago diferido, cuando uno puede en el segmento avalado descontar, eh, en los otros segmentos también, pero fundamentalmente en el avalado, descontar cheques propios, ¿sí? Eh, Cuando eso yo lo comparo contra una línea de descubiertos, sin lugar a dudas voy a tener costos financieros mucho más bajos. Entonces, Totalmente. y más en este contexto de corto plazo, para ese financiamiento de corto plazo y que me evite pisar la línea de descubiertos, bueno, sin lugar a dudas también es bastante interesante y favorable en este contexto. sí, hay un poco para comentarles, hablaste de los cheques propios, una de las características también del mercado de capitales y la operatoria, a diferencia de los bancos, es que yo en el mercado de capitales puedo descontar cheques propios, no solo, no cheques de tercero como el sistema bancario, sino un cheque emitido por la propia empresa a favor de la propia empresa y se descuenta, es como un autopréstamo. Entonces, esto que está hablando Roberto, de poder operar estos tipos de instrumentos versus lo que es una operatoria bancaria, muchas veces los descubiertos, aunque sea un día, 2 días, 3 días, la verdad que cuando se saca la cuenta y volvemos a lo mismo de hoy hay que mirar tanto los costos que el costo de la decisión de una operatoria de la otra pueden ser varios puntos que le quita rentabilidad a la empresa en su conjunto, ¿no? Entonces es muy importante hoy estos aspectos. Segundo punto, Robert, y que me parece importante, los cheques pagos diferidos, las comisiones y los avales van en función del plazo del cheque. ¿M? O sea, todos los demás costos que tenemos son proporcionales. O sea, por eso es que a nivel bancario pegan tanto los costos directos impositivos, ¿no? A diferencia de Claro. los otros costos que van en función del plazo. Entonces, un poco es repensar es empezar a que todos empecemos a ver que tenemos que mirar los instrumentos no solamente como voy a buscar el dinero al mercado, dónde está y qué número, viste, como siempre nos decían, bueno, ¿y cuánto es qué plata voy a tener? No, bueno, pará, fíjate qué costos tenés, más que qué plata te vamos a dar, ¿no? Y fíjate esto Sí. comparativamente con otra cosa y con la rentabilidad de tu empresa, si esto funciona, y cuál es el destino que le vas a dar a ese dinero. Creo que hoy la pelota también pasa para el otro lado, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros hemos visto mucho en estos últimos 3 meses, sí, fundamentalmente desde abril para acá, pero ya en marzo ya lo veíamos con el tema de negociaciones. El mercado de dinero está bastante ilíquido, sí, está bastante seco. Exacto. Hemos tenido clientes que han negociado, han realizado operaciones porque a lo mejor lograban descuentos muy importantes en las compras, a niveles actuales 10%. Y ahí también era importante empezar a medir estos otros costos, porque si yo voy a hacer una compra, voy a asumir un riesgo de estoquearme, bueno, hay que intentar maximizar también ese beneficio por haberlo comprado más barato. Y ahí es donde estos
juegos de impuesto de sellos, ingresos brutos, em, Sí, sí. IVA sobre Sí, los intereses IVA son los intereses. Sí, sí, y sí. el impuesto a los Adelantados. débitos y créditos empiezan a ser bastante Sí. importante en el margen de realizar o no una operación, porque muchas de las operaciones que estamos viendo son, digamos, bastante direccionadas, ¿sí? O sea, tengo una actividad, un negocio puntual y voy a buscar el financiamiento de ese negocio. Entonces ahí es donde nosotros pensamos que hay que empezar a mirar con lupa todos los costos financieros asociados a las operaciones. Dentro, perdón, Sí, no, no, si dentro, querías un poco que pasáramos a la próxima y vemos un poquito de tasa, entonces ya empezamos a hablar de ver bien. en cómo vamos las eh, tasas. ¿Las tasas? Ujú. Sí, ahí dentro de todas las líneas de cheque, la que nosotros más recomendamos es la línea avalado, que aproximadamente dentro del volumen total diario mueve el 50% del mercado de cheques, PYME, sí, dentro del segmento PYME que tenemos en el mercado de capitales, la de avalados por una SGR mueve aproximadamente el 50%. Nosotros acá pusimos como Vos sabés que referencia, yo no, perdón, no veo la otra presentación. No sé si capaz que el clic no lo has hecho bien, Robert. a ver, No sé, vos, Darío. Ah, ahí está, ahí. Ah, volví para perdón, atrás. Ajá, es ahí que sí. volví. Ah, ahí está, ahí Ahí está. está. Ahora Bien, sí. por las dudas. Ahora sí. Perfecto, ahora Bien. sí. Entonces, acá en Contémosles el... un poco qué es esto, que para nosotros es muy común, pero qué representan todos estos globitos y todo esto es información de mercado de ayer a la tarde, ¿no? Exactamente, esto es información oficial de lo que se negoció en el mercado de capitales en el segmento PYME. ¿Sí? Ujú. Entonces, si vamos al cuadro de la izquierda superior, ahí tenemos, cada globito de esto es una negociación de cheques de garantizar, ¿sí? Es una negociación que hizo una pyme de sus cheques, ¿sí? Una subasta que le llamamos. Y acá en el eje de abajo tenemos el plazo, a 30 días, 60 días, 90 días. Acá podemos ver que, por ejemplo, para esta SGR, que es garantizar SGR, la SGR del Banco Nación, eh, una de las que tiene la mejor tasa del mercado, sí, la tasa más Ujú. baja para financiarse, podemos ver que la mayoría de las operaciones están concentradas dentro de los primeros 150 días, ¿sí? O sea, hoy el mercado se está poniendo a tasa fija muy corto porque las empresas están esperando un poco esto que decimos, una Exacto, baja de tasa. Sigue bajando la inflación, la tasa va a seguir bajando, va a seguir siendo real positiva por sobre la inflación, pero en niveles más bajos. Entonces acá lo exacto. que conviene es ir colocándose lo más corto posible en plazo, ¿sí? Estas son las tasas. En el día de ayer estuvieron oscilando en términos generales entre 32, 34 la mayoría de operaciones. Hay algunas operaciones puntuales, pero esto es lo que nosotros nos permite, todos los días lo vemos y lo analizamos antes de subir una operación. Es más o menos qué color de tasa se puede estar consiguiendo para los distintos plazos, ¿sí? Ujú. Y si un globo acá más grande o más chico implica si la operación fue de mayor monto o menor monto. Garantizar es una de las SGR que más volumen tiene, ¿sí? A nivel país y con mejor tasa. Nosotros recomendamos mucho, ¿sí? En este contexto, tener aval en SGR en lo posible, en una o dos, o en función de cómo venga el volumen de actividad, buscar mayores, porque bueno, hay un límite para avalar. Todos sabemos que las SGR avalan, ellos le llaman a sola firma con una contragarantía hasta determinado monto y a partir de ahí hay que empezar a sumar quizás activos reales, alguna hipoteca probablemente. Entonces por ahí una empresa se puede financiar en distintas SGR sin necesidad de dar Exacto. hipoteca porque va sumando avales en distintas. Obviamente eh, a distinta tasa, ¿sí? Pero siempre es bueno tener las líneas activas en al menos una o dos, Ujú. ¿sí? La segunda es otra SGR que también negocia bastante, es Argenpyme. Pusimos esta porque es también una de las que más se está negociando en este momento. Y la de abajo a la izquierda es Cuyo Sí. Aval, ¿sí? Que es la Ajá. SGR local que tiene En el participación en el negocio. gobierno y también Banco Nación, que quizás es una... SGR que no negocia tantos cheques, pero que también en la operatoria local suele ser bastante ágil, ¿sí? Cuando uno necesita ir a calificar y bueno, al ser economía regional, está más focalizado en empresas locales. por ahí pueden haber mm, al-
algún análisis puntual de alguna empresa, alguna necesidad puntual que pueda ser más flexible que exacto. cuando uno va a la más grande Sí. a nivel país. Eso no sucede, no sé si quienes están acá son todos de nuestra región de Cuyo, pero en general viste que todo el país está subdividido y tiene SGRs locales, regionales, hay en Neuquén, hay en Córdoba, bueno, en Litoral. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que esas sociedades de garantía recíprocas locales instauradas por el gobierno o en general, bueno, ayudan a lo que las grandes SGRs por ahí no llegan, ¿no? Entonces siempre es muy bueno tener, cualquiera sea la empresa, todos estos abanicos de sociedades de garantía recíprocas con todas las líneas abiertas. Con la aclaración que, volvemos a repetir, años atrás nosotros íbamos, pedíamos un aval y nada, y te lo daban en 3 minutos. Hoy hay que pasar por comité de riesgo, de riesgo, de riesgo, porque bueno, también ellos tienen que saber qué riesgo están dispuestos a asumir ante un incumplimiento. Entonces, esta es la complejidad que estamos viendo hoy, o el distinto panorama que estamos viendo hoy en el financiamiento en general, ¿no? Así que, hecha esa aclaración. Bueno, y el último, Robert, con todos los que parece un cuadro de Yayoi de puros puntos. Eh, quien- El, el último acá están todas, ¿sí? están Todas, todas, exacto, sí, las 10 primeras eh, SGR, las 10 SGR que más negocian en el país diario, se llevan aproximadamente el 80, el 82% del mercado, ¿sí? Entonces, por eso, por ahí nos fuimos más a garantizar Argentina y ponemos Cuyo Aval, que no está en ese top 10, pero por su localidad, ¿no? Pero hay muchas SGR a nivel país. Como te decía, las primeras 10 negocian el 80, 82%, exacto. el resto, un montón de SGR, muchas locales, muchas sectoriales, hay muchas Sectoriales, SGR del sector agrícola, ¿sí? exacto. O sea, como que se dedican a esa, hay otras que tienen más un perfil un poco más industrial, eh, y después, bueno, algunos que pertenecen a gobiernos y a provincias, ¿sí? Ujú, Entonces, este es el mapa de tasas que nosotros vamos viendo y ya de acá podemos leer que la mayoría de las instituciones que están buscando financiamiento van hacia el corto plazo, ¿sí? Eh, bueno, y hasta acá un un poco. poco los beneficios que habíamos estado viendo, eh, los beneficios impositivos y también la posibilidad de negociar. Hoy la mayoría de las negociaciones prácticamente no están habiendo negociaciones físicas, sino todas a través de cheques electrónicos. La plataforma es bastante ágil, hay que hacer como una especie de setup de inicio, Exacto. pero después es bastante ágil, es más, le permite a la persona que se está financiando, a la persona, a la empresa, ir siguiendo en términos real la evolución, porque el sistema muestra cuando uno sube el cheque a la plataforma para negociar, cuando está avalado por la SGR, cuando la sociedad de bolsa ya lo negocia, o sea que ve cierta Sí, sí, trazabilidad, sí, no son importa. datos completos, pero lo puede ir siguiendo. O sea, Sí. le da visibilidad a la entidad que está descontando el cheque que se está financiando de cómo va ese proceso, ¿sí? Así que si bien uno no accede a toda la información, pero sí lo puede ir siguiendo. Y Ujú. hoy el mercado se encuentra bastante líquido. eh, Vamos a ver cómo se termina de armar, porque para ahí lo que han negociado hace muchos años, sabían que trimestralmente se producía una baja de Sí. tasa Y por ahora cierre del vamos a ver. trimestre. Ajá. Vamos a ver en Vamos a este ver si nuevo eso. Sí, mercado, en donde han ido desapareciendo los sí, segmentos sí, sí, de sí, sí. tasa subsidiada, Sí. y van a... un punto que recién no marqué dentro de las medidas que largó el Banco Central la semana pasada es la eliminación de la tasa de política monetaria. Entonces la Ujú, tasa va a ser fijada por el mercado. Entonces ujú. vamos a ir a tasas de mercado, tanto en los bancos como en el mercado de capitales, que ya la había. Entonces este va a ser un lugar donde vamos a tener tasa de referencia de financiamiento. Sí. Entonces, bueno, acá lo dice, tasas de mercado y esto va a empezar a ser la norma en el mercado que se Sí. viene. Sí, sí, porque siempre teníamos ese etapa, nosotros era como que teníamos la tasa real de mercado versus una tasa intervenida o digitada del sistema financiero, entonces uno no sabía cuál era la tasa real en definitiva, ¿no? Entonces eso Eh, va a ser muy, muy bueno y muy sano para todos. Sí, sí. sí, exactamente. Bueno.
Hay muchísimas cosas. Un poco por ahí hablamos de tema cheques, porque la verdad es que si bien en los últimos años la operatoria de cheques no tuvo tanto volumen como eran años anteriores, nosotros nuestra especialización desde portfolio desde hace, no sé, 10 años a la fecha ha sido puntualmente estructurar todos estos instrumentos y operar dentro del mercado de cheques. De hecho, fuimos uno de los pioneros en su inicio en todo lo que fue este segmento dentro del entonces mercado argentino. Así que por eso es un poco contarles qué es lo que veíamos antes, qué es lo que vemos ahora en función de toda esta gran experiencia que tenemos, de toda esta gran cantidad de años dedicándonos específicamente en este rubro puntual mucho, eh, un poco como con un equipo que tratamos de que la operación que se hace de mercado sea acordado con empresas, sea entendible, tenga una finalidad que a la empresa le sirva, bueno, y poder darle todos los consejos que de nuestra experiencia como equipo le podemos dar a todos para que puedan llegar a buen puerto y que la experiencia de mercado también sea satisfactoria para todos, ¿no? Así que bueno, yo ahora lo que vamos a seguir ahora, pues yo estoy viendo la hora, Roberto, tenemos 1500 cosas para hablar Sí. de cheques, la verdad, bueno, mil millones de gracias. Bueno, Robert es nuestro experto acá en temas también de economía y finanzas, así que, y Darío Guglielmi, gerente de comercial aquí en Portfolio. Con Darío lleva a su cargo acá una parte muy específica que es el tema de las facturas de crédito electrónica, un instrumento que hace muchos años que existe en el mercado, que tuvo sus vaivenes, sus idas y venidas. También hemos tenido bastante experiencia, perdón, desde el inicio de las operaciones con las facturas, pero que hoy parece ser, aparece junto con los pagaré, pero sobre todo las facturas, como un nuevo instrumento. Un poco, bueno, Darío, si querés comentarle a la gente de qué se trata, cuál es la factura de crédito electrónica y qué características tiene que tener para que yo también la pueda negociar en el mercado. Bien, como decía Karina, la factura de crédito electrónica inició con el pie izquierdo un poco la experiencia dentro del mercado de capitales, y ya les vamos a contar el porqué, pero principalmente cuando uno es propietario de una pyme y le está facturando a una gran empresa, salta esta posibilidad de hacerlo a través de la factura de crédito electrónica. Ahí, al pie de este slide, dice el monto mínimo que tiene que ser de la factura para que se genere automáticamente una factura de crédito electrónica. Es decir, si yo soy una pyme y le facturo a una gran empresa por un monto superior, digamos, redondeemos 4 millones de pesos, ya automáticamente en el sistema de Arca salta una factura de crédito electrónica. ¿Y qué posibilidad me permite esto? Que una vez que la factura de crédito electrónica es aceptada por la gran empresa, yo la puedo negociar, es decir, que puedo descontarla. Eh, entonces, esta es la principal ventaja, no estar esperando los tiempos de la gran empresa para poder cobrar y con sus días de pago, con sus ventanillas y toda la burocracia, ni tampoco que después emitan un cheque en donde un plazo de pago se hace, un plazo de cobro en este caso, se hace por ahí eterno, sino que al hacerlo a través de este mecanismo, me permite, una vez aceptada la factura, negociarla. Para esto existen tiempos, existen 21 días hábiles, es un mes desde la emisión de la factura para que la gran empresa la acepte. En el caso de no aceptarla expresamente, ¿sí? Al pasar estos 30 días queda aceptada tácitamente y de ahí en más la pyme puede negociar la factura. Los ámbitos de negociación, si pasamos al otro slide, por favor, son dos principalmente. Por eso hay dos sistemas que se determinan que uno se llama depósito colectivo y otro de circulación abierta, ¿sí? En ambos casos, hasta ser aceptada, uno puede pasarla de un sistema a otro y lo que le va a permitir, por un lado, es negociarla en el mercado de capitales o directamente negociarla en el banco. Los bancos vienen haciendo mucho este tipo de operatorias, sobre todo a través de plataformas que le permiten a las empresas hacer la facturación y negociarla, pero ahora el mercado está creciendo bastante
en este sentido, porque principalmente, como les mencionábamos recién, los problemas que existían en el momento que salió este mecanismo, es que en la Argentina en ese momento habían unas 1.500 grandes empresas. Actualmente son 870 aproximadamente, creo que son 862 el último dato, en donde no todas son buenas pagadoras. Sí, sí. Entonces, al vencimiento de la factura, una vez que se negociaban, el pago no se realizaba y nosotros tuvimos esta mala experiencia con un par de empresas. En una tuvimos hasta unos 60 días reclamando Sí, ese pago. Imagínense que del otro lado está el inversor que compra esta herramienta para una cobertura financiera o para hacerle tasa, etcétera, y al día de vencimiento necesita que se cancele esa factura. Entonces, el Central, junto con Vima, etcétera, hicieron un mecanismo en el cual se informa cuando uno saca Gnosis de las facturas de crédito de los buenos pagadores versus los no pagadores. Entonces, en la actualidad, aproximadamente hay unas 30 de estas grandes empresas que son consideradas buenas pagadoras. Entonces, uno cuando directamente le hace la factura de crédito, algunos ni esperan a los 30 días, sino que a los 48 horas la factura ya está aceptada y la pyme tiene la posibilidad de negociarla. Dentro de las ventajas que existe de este sistema, principalmente es que no se necesita ningún tipo de aval, sino que directamente al estar aceptada la factura, la pyme puede hacer la negociación, lo que le da una cintura enorme a la pyme para poder llegar a hacer una planificación financiera seria, digamos. Otra de las ventajas es que puede ser en pesos o en otras monedas. Es decir, hasta a un tiempo eran pesos dólares, ahora se puede hacer pesos, dólares, euros, no sí, sé, esa es otra de las reales. características. Claro. Entonces, siempre y cuando haya un mercado del otro lado, porque recordamos que todo esto, tanto los cheques como estos instrumentos, del otro lado hay un inversor institucional o un inversor directo por ahí que está buscando este tipo de herramientas para poder, digamos, calzar su operación. Entonces, si hay una demanda del otro lado de este tipo de instrumentos, uno lo puede hacer en cualquier moneda de la cual este está facturando a la gran empresa, ¿sí? Sí, sí, que En esa es este una de las momento, versatilidades. sí, No sé si quieres pasar al próximo y te mostramos cómo es el esquema sí, exacto. Una de las versatilidades que eso que tiene la factura de crédito, que yo la puedo negociar con cualquier moneda. Obviamente, volvemos a esto, estamos en mercado. Eh, la Argentina es así, hay veces que hay más búsqueda de pesos que de dólares, muchas sí, veces se utilizan para pequeñas coberturas. Entonces, pensemos que del otro lado, el que está comprando lo puede estar comprando desde un punto de vista de meramente una especulación, lo puede estar comprando como una simple inversión tradicional o puede estar comprándolo por una cobertura mm, cambiaria. Entonces, vamos a depender muchísimo de qué es lo que esté sucediendo en el mercado para ver cuál va a ser la liquidez más o menos que tenga estos instrumentos. Y Darío, antes de pasar esto, comentarles por ahí que también el sistema de facturas tiene algo muy particular, que es que tengo mercado para operar, pero además plataformas privadas donde también se operan. Entonces, no son incompatibles, sino que son los dos sistemas que tiene la legislación argentina para operar estos tipos de instrumentos, ¿no? Por eso es que vamos a ver que hay volúmenes en plataformas privadas de generación y negociación de estos instrumentos donde están fondeadas por los bancos, ¿no? Así un poco funciona el mercado de facturas en la Argentina. sí, exactamente. Nosotros tenemos clientes que hacen ambas operatorias, así que Exactamente, no son hay parte de la incompatibles. factura, exactamente, hay Ujú, parte de las facturas que la van subiendo a las plataformas para ser negociadas en el sistema financiero tradicional, bancario. Y si no, la van pasando para el mercado de capitales y lo vamos haciendo nosotros. exacto, Dentro del proceso hay detalles técnicos que hay que tener en cuenta. No vamos a ahondar en eso para no hacerlo tan tedioso, perfecto. pero, por ejemplo, para poder subir las facturas, depende de qué sistema uno esté eligiendo, lo puede hacer por Arca, es decir, directamente desde la FIP, o a través de la plataforma IPYME De de caja de Bolsa valores, y Mercado, de Caja Valores, de sí, caja de sí, sí, valores. sí. Ujú. ¿Y qué detalles de esto? Por ejemplo, una vez que la factura es negociada,
la gran empresa es notificada, por supuesto, que esa factura ya no tiene que ser pagada a su proveedor, sino que lo tiene que hacer a través de caja de valores en el caso nuestro, o el sistema financiero de clearing en Exactamente. el caso de banco. Sí, Darío, y un poco tasas. Es un poco complejo hablar de tasas de facturas porque tiene que ver también mucho con quién es el proveedor, quién es la gran empresa, qué moneda es, cuál es el volumen y todo lo que estuvimos hablando. Pero más o menos, bueno, yo veo que acá has puesto algunas principalmente petroleras. Po- Sí, sí, sí. Nosotros, Ujú, por ejemplo, la experiencia nuestra y más que se está empezando a generar bastante en el oeste del país, es todo lo que es Gasanoid, sí, principalmente YPF y todo el resto de las empresas, aquellas pymes que son proveedoras, ahí nomás tienen la posibilidad de hacer la negociación. En ese caso, desde la otra punta, el mercado dice, bueno, mira, estoy buscando facturas de primera línea y te nombran YPF, pero también te nombran, por ejemplo, Quilmes que ujú, nosotros, exacto. que es está acá en la plaza y tenemos proveedores de ellos, en donde te dicen, bueno, mira, tengo perdón, plazos hasta 45 o 60 días y la tasa que están dispuestas a pagar en pesos en dólares, sigue habiendo un mercado en dólares. Por ejemplo, las últimas negociaciones que hemos hecho, hicimos unas en dólares relativamente largas, unos 120 días al 15%, pero una más corta al 10%, hasta 45 días estaban pagando el 10% en dólares. Y Ujú, para pesos, la tasa, por lo que hemos estado viendo, es similar a una tasa de un cheque de pago diferido avalado de primera línea, digamos, ujú, como tipo garantizar. Hemos perfecto. estado negociando alrededor del 32, 33, 34%, depende del plazo. Ujú. Fantástico. Darío, otro instrumento que tenemos también en el mercado son los pagarés. Pagaré que también, el pagaré bursátil, el que es el tradicional pagaré que teníamos los talonarios, quienes tenemos algunos años encima, y que hoy es todo electrónico, que primero era tan desconocido hasta que apareció el tema devaluatorio, bueno, de todo lo que vivimos en la Argentina y se transformó en la estrella del mercado por la posibilidad de que podía ser emitido en dólares y entonces fue uno de los instrumentos más usados en el mercado de capitales en los últimos años, principalmente por importadoras y exportadoras para buscar coberturas, para financiarse en instrumentos en pesos vinculados con el dólar. La verdad, bueno. Amado y odiado, con buenos resultados y para otros fue un saco, un chaleco de plomo. Sí. Pero volvemos a esto lo mismo, hay que pensar los instrumentos en función de muchas variables para poder saber cuál vamos a elegir. Pero un poco comentémosles cómo está hoy el mercado de pagarés, sigue estando obviamente, y bueno, y cómo estamos en el nivel de tasas y de operaciones. Bien, como vos decías, el mercado de pagaré, previo a la asunción de mi ley, era muy buscado, inclusive teníamos muchas tasas negativas en ese sentido, sobre todo para cobertura en dólares, eh, en donde las dos puntas estaban medio como de acuerdo, y salía un pagaré y del otro lado había alguien que les estaba comprando, ya lo estaba buscando, para cubrirse del riesgo devaluatorio. En la actualidad ha bajado bastante el volumen de lo que son el financiamiento a través de pagaré. Eh, Se está buscando un poco más herramientas en pesos, ¿sí? Pero esto lo que permitiría es irse más allá de los 360 días del cheque de pago diferido, ¿sí? Del plazo que tenemos con el cheque de pago diferido. Eh, entonces, en el caso de que la pyme se quiera llegar a financiar por un plazo superior, por supuesto que es todo bullet porque al vencimiento se tiene que cancelar. Es una alternativa que tiene y de hacerlo también de manera avalada, porque las SGR pueden llegar a acompañar a este tipo de aval o bancario. Y también está el segmento garantizado o no garantizado, que es, sobre todo el no garantizado, es aquel que se usaba mucho de cobertura en dólares. Exacto. Pero ha bajado mucho el volumen en la actualidad y no es una herramienta que se esté Yo creo que utilizando tenemos ahí mucho. una presentación un poquito con tasas hoy, cómo están, me Sí, parece, Robert, si la tenés en la próxima. Ahí está un poquito como estamos hoy, no tenemos los volúmenes que teníamos antes, pero bueno, y ven ustedes también la dispersión de tasas, ¿no? Es porque, bueno, va a tener que ver un poco también
eh, el interés que tenga el inversor en todo esto, ¿no? Hay una gran dispersión de tasa, conclusión. Muchas veces cuando nos preguntan en todos estos tipos de instrumentos, ¿y qué tasa está? Y bueno, veamos a ver quién es, qué plazo y quién está del Sí, otro lado. fíjate, Cari, que en el cuadro de dólares hay algunos que son muy cortos, que Sí, 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 en sí, sí. realidad, nada, se saca eso, es como para, es lo que también el mercado está buscando ahora por ahí, si es un tema de cobertura, es por ahí corto plazo, ¿no? Exactamente. Si bien Sí, sí. hay pagaré más largo, pero los volúmenes son chicos y las tasas ya están, fíjate que llegan casi al 15% en algunos casos, Exactamente. ¿sí? Ajá. Eh, Y en pesos tenemos fíjense, la compresión de las tasas en los primeros meses, pues también seguimos con la misma lógica que teníamos también con los cheques. los cheques, Ajá. exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, creo que acá se nos está yendo el tiempo, tenemos tantos temas, la Sí, verdad que es para hacer un webinar de cada instrumento, te diría, ¿no? Hay un sí, montón. sí, sí. Bueno, los que quieran haciendo alguna pregunta, yo ahí vi una, ya se vamos a, creo que un poco Franco nos preguntaba, bueno, tema de tasas, ya vamos a hablar enseguida al final con Roberto. Los que quieran hacer preguntas, hay un espacio para preguntas o en el chat, así que toda pregunta es bienvenida. También si algo no ha quedado en claro, acá estamos para responderlo. Bueno, y lo último, un poco comentarles, yo principalmente me he dedicado desde los últimos 20 años a todo lo que es estructuración de estos instrumentos, de obligaciones negociables y fideicomisos financieros, así que puedo comentarles también cómo está el panorama de estos instrumentos para estructurar para las empresas. La obligación negociable es un título de deuda. Por lo tanto, conforme todo lo que hemos estado hablando, pero con mayor razón en las obligaciones negociables, al ser un poco de plazo más largo e ir asentada específicamente sobre el flujo de la empresa, la obligación negociable hoy es un instrumento que vemos muy pocas pymes en el mercado con obligaciones negociables en función principalmente de este proceso que están teniendo las empresas de reacomodarse a esta nueva economía. ¿No? Va acompañado de que las sociedades de garantía recíproca también están siendo precavidas en el otorgamiento de avales de gran escala, de gran volumen para poder hacer estas operaciones y también que la empresa en sí también está en este proceso de readecuación de, bueno, busco un gran financiamiento en el mercado, no sé, 1.000 millones de pesos, bueno, tengo que tener muy bien planificado va a ser la aplicación de fondos de esa obligación negociable eh, para que el negocio en sí que yo voy a financiar internamente en mi empresa justifique la estructura del financiamiento del flujo futuro de fondos que yo voy a tener. ¿M? O sea, estamos viendo muchísimas obligaciones negociables que lo que hacen es para reestructuración de deuda, o sea, cancelación de deuda para poder reducir tasas de financiamiento anteriores, y salvo algunas muy grandes como empresas petroleras, gas and oil, eh, ¿cómo es? Renovables que la usan para capital de trabajo o inversiones, como les comentaba, son contados con los dedos de la mano las pymes que yo estoy encontrando y que estamos encontrando hoy para ir al mercado. Principalmente la gran sugerencia y uno que va trabajando en muchas pymes en estos años para prepararlas para esta salida, principalmente uno es estar de la mano siempre de una sociedad de garantía recíproca y segundo, hacer esta mirada introspectiva dentro de la empresa y empezar a armar estas planificaciones, este costeo, este flujo de ventas, esta potencial de ingresos para ver si yo al ingresarle un instrumento más complejo de financiamiento a largo plazo, si el negocio en sí de la empresa lo resiste y no tenga incumplimiento. O sea, nosotros tenemos que pensar que todos estos instrumentos en el mercado de capitales están hechos para que el día del vencimiento sean pagados, ¿no? Y si no los paga la empresa, los paga la sociedad de garantía recíproca. Entonces, es muy importante hoy por hoy tener mirado los flujos. Eh, Años atrás yo les pedí un flujo a la empresa, hacemos un flujo a 2 años y me decían, ¿y cómo querés que lo haga? Bueno, hoy no, hoy hacemos un flujo a 2 años y se tienen que sentar a poner el lápiz, ¿no? El lápiz en el Excel, el lápiz o los cálculos en el Excel. La obligación negociable tiene
varias características. Para las pymes un sistema simplificado que cada vez se simplifica más. Por lo tanto, que es cuando yo voy junto con la Sociedad de Garantía Recíproca, estamos teniendo muchísimos vínculos ahora con sociedades de garantía recíprocas tradicionales y con sociedades de fondos de garantía como el del fondo, como el de CFI, que ha también armado un fondo de garantía muy interesante y muy grande, pero que es exclusivamente para, no es para capital de trabajo, sino para inversiones. Entonces, eh, los volúmenes, que también era el otro problema que teníamos, que era que teníamos sociedades de garantía recíprocas que me avalaban hasta 300, 400 millones, una cosa así para una obligación negociable, que yo la llevaba a una empresa y me decían, yo con esto no me alcanza. Hoy tenemos sociedades de garantía recíprocas que avalan arriba de desde 500 hasta 4.000 millones en todo ese rango, ¿no? Y puedo armar sindicados, o sea, varias sociedades de garantía recíprocas unidas para avalar un solo instrumento. Entonces, tema de obligaciones negociables, yo creo que es el instrumento que va a tener la empresa para poder financiar toda su obra de capital de gran inversión en capital de trabajo, en todo lo que sean inversiones dentro de la empresa. Recordemos que la obligación negociable puede ser para fondear giro del emprendimiento, para cancelación de pasivos, para adquisición de inmuebles, para compra de otras sociedades, para integración de acciones en otras sociedades. Entonces, todo esto a mí me permite poder armarla. Pero bueno, todavía estamos viendo que los plazos y la pyme dentro del mercado va tomando su tiempo, ¿no? Pero es lógico, es todo lo que estamos hablando también, ¿no? Pueden ser en pesos y en dólares, obviamente las emisiones, y con toda la variedad. No voy a hablar acá de algo que a mí me encanta, para el que me conoce, yo soy una apasionada y aparte, bueno, hacedora del mercado de lo sustentable, que es junto con la pyme y con todo ese flujo, todos los marcos de sustentabilidad que le incluyan a la empresa y el endeudamiento también sale como un endeudamiento verde, social o sustentable. Eso también forma parte de la misma estructura que yo tengo que pensar en la empresa. Entonces, si yo voy a hacer una política de reducción de consumo de energía, de optimización voy a pensar que el financiamiento va para una nueva, no sé, una nueva nave dentro de la empresa, una parte de logística o lo que fuera. Bueno, es importantísimo también que todos estos elementos de mediciones que tienen que ver con distintos índices de sustentabilidad, yo también los puedo vincular con la obligación negociable y hacer que esta obligación negociable a la vez sea un instrumento sustentable, ¿no? O sea, yo financio inversiones que tengan que estar linkeadas con la sustentabilidad. Hay un mercado específico para eso, hay un panel específico y hay un mercado específico para eso también. Eh, en general, bueno, ahí Robert, también acá un poquito vamos a hablar del tema de los pesos y de las tasas en las obligaciones negociables. No, hemos pasado de tener la Badlar a tener la Tamar. Es una Badlar, pero de un mayor monto nada más. Y lo que hacemos en las licitaciones es licitar los puntos sobre una tasa variable, ¿no? Entonces, cómo se calculan y por qué es tan importante también entrar con esto dentro de la estructura de la devolución de la amortización, la devolución del capital y los intereses, es que esos puntos que yo voy sumando, bueno, es el adicional que voy a tener que mirar muy claramente en el nivel de tasa que yo me voy a estar endeudando. Eh, yo siempre hablo de lo que uno ha vivido, pero yo siempre recuerdo que en épocas medianamente de estabilidad de Argentina, una pyme, nosotros la estábamos financiando en una Badrar más 2 puntos, Badrar más 1, más, llegamos a tener Badrar más 0, pero eso era una inversión normal. Hoy hemos llegado a tener Tamar más 10 puntos, más 11 puntos, más 7, más 8. De hecho, hemos tenido a gobiernos provinciales financiándose a Tamar más 5,5. Y hoy hemos empezado a ver una Tamar que ya está rondando entre los 4,5 y los 6.
¿no? Vamos en Sí. ese rango, vamos en ese Ese, rango. e- Ujú. Eso es un proceso de normalización de tasas. Cuando Exactamente. salían a +7, +10, la Tamar o la Badlar, que estaba en ese momento, estaban bastante más por debajo de la tasa fija, ¿sí? Y de la Exacto. tasa de política monetaria. Como se han ido equiparando, yo le pido menos puntos de tasa. Entonces también eso es muy importante a la hora de salir con el financiamiento, leer el contexto actual y cuál es el contexto esperado. Uno no puede hacer futurología, pero sí esperado. Entonces, en ese proceso de normalización, a lo mejor en un momento, hace un año, 2 años, yo emitía tasa Badlar +10. eh, y estaba bien con la tasa de ese momento, pero hoy me queda un financiamiento caro. Y Exacto. son, quizás no tanto en mercado de capitales, Cari, pero sí en préstamos bancarios. Esa reestructuración de pasivo que vos recién mencionabas, en donde buscabas una tasa acorde a este periodo y no a cuando se firmó esa línea de financiamiento, Claro. que eso está pasando mucho. Muchísimo. eh, Imaginemos que habían en un momento un buen préstamo era un 80%, 60, Exactamente. ¿no? O sea, Y se pensemos que... veía un sendero de baja tasa más lento, no Exacto. tan abrupto. En eso el programa económico fue bastante exitoso. Tenemos que pensar que las economías tienden a tener tres tasas de referencia que viajan de manera muy similar. Tasa de inflación, de devaluación y tasa de interés. Lo lógico es que la tasa de interés esté siempre un poquito por de la inflación, quiere decir que en niveles razonables, como vos me mencionabas en algún momento, Cari, Tamar o Badlar +2, ¿sí? Si la Badlar tiene que ser un poco real, que la inflación, vamos a estar hablando que me debería estar endeudando a inflación +4, aunque Es mi línea sea tasa de interés, ¿no? En eso más o menos deberíamos estar jugando para tener un financiamiento en términos generales, sin hacer un análisis micro de cada empresa, un financiamiento sano. ¿Sí? Más exactamente. de eso empieza a ser complicado. Quizás todavía estamos viajando hacia ese mundo, pero eso va a ser lo que se va a terminar imponiendo hoy, como vos decís, Cari, que es Tamar +4, +5, pero sin lugar a dudas ha habido un proceso de normalización y hoy es el que vemos como línea de financiamiento a mediano plazo. Totalmente. Y vuelvo a repetir, creo que quizás yo se insista mucho, pero muy eh, apoyado en la seriedad en que se esté tomando la empresa el análisis de su propio negocio. ¿No? En Exactamente. el contexto que tenemos, inicio de importaciones, producción, o sea, hay un montón de factores muy importantes que esta toma de decisión de un endeudamiento mucho más largo, eh, hoy lo vemos como algo que tiene que pensarse, analizarse y es una decisión estratégica. O sea, ya pasamos a armar como cualquier línea de financiamiento una decisión estratégica de la empresa, como debió ser siempre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en un Exactamente. momento ¿sabes? Obteníamos dinero de acá y se ponía en tasa y la rentabilidad de la empresa era financiera y no operativa, ¿no? O sea, hoy Exactamente. deberíamos ir volcando hacia empresas con rentabilidades reales, ¿no? Y no tan financieras. El Ujú. financiamiento de mercado, como las inversiones, hoy acompaña al empresario, ¿no? Antes nosotros parecíamos éramos la empresa paralela. La empresa Exactamente. era lo financiero, ¿no? Ahora Eh, nosotros acompañamos a la empresa, ¿m? En el negocio que la Sí, empresa quiere hacer. sí, 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 ahí el ratio que se va a empezar a nombrar mucho, a mencionar mucho es el EBITDA, que son las exacto. ganancias antes de los impuestos y los intereses, que va a medir la gestión operativa y comercial de la empresa. De la ¿Sí? Después empresa. va a venir la financiera, pero sin lugar a dudas vamos hacia Exacto. Vamos ese hacia mundo. a ese mundo, vamos hacia ese mundo. Bueno, dólares es tasa fija, estamos también entre 7 y 8, también hemos bajado. La verdad es que el tema dólar tiene también es otro mundo, ¿no? Porque, bueno, generalmente son fondos de inversión, ahí tenemos mucho, por el otro lado, hubo un flujo muy grande de dólares para invertir producto de los blanqueos, esta también, o sea, de flujos en el mercado y no había muchos instrumentos masivos en dólares para estar comprando. Eso también fue todo un tema. Entonces eso provocó también temas de tasas, porque había que dar rendimiento a fondos de inversión en dólares, entre otras cosas. Así que bueno, el tema de los dólares, puntualmente, como siempre, una obligación negociable, depende del flujo de la empresa, en qué está expresado la actividad de la empresa, va a ser
el tipo de instrumento y la moneda que va a tener la obligación negociable, ¿no? O sea, si mi empresa es una empresa que se mueve en el mercado local únicamente en pesos, obviamente no vamos a poder emitir una obligación negociable en dólares, no será lo más conveniente, ¿no? O sea, tengo que seguir un flujo con el otro. Bueno, yo creo que ya estamos terminando. Hemos llegado a las 11, hemos tratado de ser puntuales. Yo solamente agradecerles a todos los que han estado, recordarles los Ahí, viernes. Sí. perdón, corto, que contesto a Franco con el tema de Ah, tasa que dale. preguntaba. Ah, sí, 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 aquí Puntual, había una pregunta. hasta ahora Ajá. es la única pregunta. Bueno, ahí, a ver, la inflación, si ¿Querés uno, que la pregunta de Franco es con una inflación convergiendo a un rango entre 20 y 30 anual, ¿qué tasa de interés esperan para negociar cheque de pago diferido en los próximos 2, 3 meses? sí, bien, ahí obviamente va a empezar a depender de la inflación que se empiece a esperar ahora para junio. Sin lugar a dudas, esperamos que la tasa de interés vaya bajando, pero nos da la idea que va a quedar sensiblemente por arriba de la inflación. eh, Hasta que se termine de definir un poco qué va a terminar de pasar con los pesos que están en las LEFI, en las letras de la tesorería, y las LECAPs, y cuánto se puede ir soltando al mercado de la economía real. Vamos a ir viendo tasas reales positivas por debajo, ¿sí? Eh, pero en términos reales. Siempre el mercado de cheques va reaccionando un poco tardíamente, excepto por algunas cuestiones de arbitrajes puntuales, pero va reaccionando un poco tardíamente a la expectativa de baja de tasas. Así que lo vemos para abajo, pero lentamente. Perfecto. Bueno, simplemente como les comentaba y para ir terminando, todos los viernes hacemos un break financiero donde analizamos toda la situación internacional, nacional y las recomendaciones en general sobre carteras para inversión, carteras tanto para empresas como para individuos. Nosotros tenemos dos áreas muy puntuales, una de empresas y otra para personas, de finanzas personales. Así que los invitamos a todos los viernes, excepto este que va a ser feriado, el viernes que viene, a esa media horita que nos tomamos todos los viernes para poder estar hablando de esto y sacando todas las dudas que quieran. Nosotros 100% a disposición para lo que necesiten en cualquiera de estos instrumentos o en el que necesiten o alguna duda que tengan. Portfolio es un gran equipo de personas y de profesionales que nos dedicamos desde hace 20 años a estos temas. Así que estamos 100% a disposición de todos y bueno, ya recibirán información de estos instrumentos y de otros seguramente a través de algún medio electrónico. Nuestros teléfonos, ahí hemos dejado nuestro mail, la página web. Nosotros estamos en Mendoza, pero trabajamos en todo el país. De hecho, tenemos clientes en todo el país. Hoy el mercado se ha vuelto 100% federal, no necesitamos estar físicamente en algún lugar, estamos para todo, en todo el país, así que desde ya muchísimas gracias. Bueno, Robert, Darío, Bueno, muchas gracias, un placer estar con ustedes. bueno, muchas Muchas gracias a gracias, todos por Cari y estar. Muchas Robert. gracias, Cari. Saludos a todos. Los esperamos el otro viernes. Perfecto, nos Chao, chao. vemos. Chao, Chao, chao. adiós.